VIH y su tratamiento farmacológico. El virus de la inmunodeficiencia humana es el agente causante de la infección por VIH. Con el tiempo, este virus desencadena el síndrome de la inmunodeficiencia humana o SIDA. Es decir, el VIH es la causa de la enfermedad del SIDA. Este virus reconoce las células que va a atacar mediante la presencia de proteínas específicas en su membrana, como son los receptores CD4 y CCR5. Este tipo de receptores se encuentra principalmente en las células de la membrana de linfocitos T, que son un tipo de células del sistema inmune. Cuando los niveles de linfocitos T CD4 son menores de 200 por milímetro cúbico de sangre, se considera que la persona ha desarrollado SIDA. El mecanismo de infección del virus comienza con el reconocimiento de las proteínas de membrana del virus y los receptores CD4 y CCR5 del linfocito. Cuando se ha producido la unión, las proteínas de membrana del virus cambian su conformación para fusionar su membrana con la de la célula e introducir de esta forma los componentes virales. El virus tiene como material genético ARN, que una vez que ha llegado al citoplasma es traducido a ADN por medio de la transcriptasa reversa. Esta proteína está presente dentro de la cápsula del virus, junto a la integrasa y la proteasa de las que hablaremos a continuación. El ADN viral viaja hasta el núcleo donde la integrasa se encargará de introducirlo en el ADN de la célula infectada. De esta forma, cuando se da la transcripción de ADN celular a ARN, también se estará produciendo ARN viral. El ARN viral es traducido a proteínas que se ensamblarán para formar la estructura del core. Seguidamente se da la gemación y salida de un nuevo virus de la célula. No obstante, para que este nuevo virus pueda infectar necesita la acción de la proteasa viral, que será la encargada de producir su maduración. Los tratamientos farmacológicos usados contra el VIH tienen como función bloquear los pasos de la infección que acabamos de explicar. Para ello se usan inhibidores contra la entrada del virus, inhibidores de la fusión e inhibidores de la retrotranscriptasa, de la integrasa y de la proteasa. En primer lugar, explicaremos el mecanismo de los inhibidores de la entrada y la fusión de membranas. A la izquierda vemos un esquema de la acción de los inhibidores de la entrada del virus. Estas moléculas impiden la interacción entre el correceptor CCR5 de los linfocitos y las proteínas virales, por lo que el virus no puede unirse a la célula y no puede infectarla. A la derecha vemos un esquema de los inhibidores de la fusión de membranas. Las proteínas de membrana del virus necesitan cambiar su conformación para acercar la membrana de la célula y la del virus, permitiendo que se fusionen. La función de estas moléculas inhibidoras es impedir que las proteínas de membrana del virus cambien su conformación, impidiendo así la fusión e infección viral. A continuación, tenemos los inhibidores de la retrotranscriptasa, que se pueden clasificar en dos tipos según su mecanismo de acción. Por un lado, tenemos los inhibidores nucleosídicos, cuya estructura es análoga de los nucleósidos, que son las moléculas usadas para formar la cadena de ADN. Estos inhibidores ocupan la posición de los nucleósidos, pero debido a su estructura no permiten que se una al siguiente nucleósido, finalizando de esta manera la síntesis de ADN viral. Por otro lado, tenemos los inhibidores no nucleosídicos, que se unen a la retrotranscriptasa viral, deformándola de manera que no puede seguir ejerciendo su función. En último lugar, tenemos los inhibidores de la integrasa y la proteasa viral. Estos inhibidores se unen de manera irreversible a la integrasa y la proteasa, impidiendo que puedan ejercer su función en el proceso de infección. Como el material genético viral no se integra en el ADN celular, el ADN del virus no podrá seguir replicándose. Por otro lado, en ausencia de la proteasa, los virus no madurarán, por lo que no podrán continuar con la infección. Debido a las resistencias contra el tratamiento, se utilizan combinaciones de fármacos para combatir el virus. Esta terapia combinada consiste en el uso de inhibidores de la retrotranscriptasa nucleosídicos y no nucleosídicos y un inhibidor de la proteasa. No obstante, la combinación depende de la variante que infecta a la persona y de sus efectos secundarios en esta.
El virus escapa de la quimioterapia antirretroviral debido a la generación de resistencia. Hay 4 factores que contribuyen a este fenómeno: la alta tasa de mutación, la gran velocidad de replicación, las mutaciones en las dianas de los fármacos y la presión selectiva del fármaco. La alta tasa de mutación se debe a la alta tasa de error de la retrotranscriptasa, que hace que existan muchas mutaciones en el material genético del virus, lo que se traduce en mutaciones en las proteínas, por lo que los fármacos que generamos no pueden reconocerlas o las reconocen peor. En segundo lugar, tenemos la gran velocidad de replicación. En la primera fase de infección, el virus se multiplica enormemente infectando a los linfocitos T CD4 que van disminuyendo. Cuando el sistema inmune consigue responder a la infección, los niveles del virus bajan, pero siguen siendo muy altos. Esta velocidad de replicación tiene un impacto en la generación de virus mutantes, puesto que cuanto mayor es la velocidad de replicación, mayor es la probabilidad de aparición de mutaciones en el genoma viral. A continuación, tenemos la mutabilidad intrínseca de la diana del fármaco. La frecuencia de aparición de variantes víricas resistentes a fármacos va a estar condicionada en cierta medida por el sitio de interacción del fármaco. Si las mutaciones se producen en el sitio de unión del fármaco a la proteína y la función de ésta no se ve afectada, entonces este virus será resistente al tratamiento. Por último, debemos mencionar la presión selectiva del fármaco. Cuando la eficiencia de este es baja, sobreviven tanto variantes resistentes como no resistentes. Pero si la eficacia es media, tienden a seleccionarse principalmente las variantes resistentes a los fármacos. Sin embargo, si la eficacia del fármaco fuese del 100%, los virus no se podrían replicar, por lo que no se generarían variantes resistentes. Un quinto mecanismo por el que el virus escapa de la terapia antirretroviral es mediante el establecimiento de latencia. El VIH es capaz de establecer un estado durmiente en los linfocitos T CD4 de memoria. En este estado, el material genético del virus permanece en el ADN de la célula, pero no se replica ni se transcribe, por lo que los fármacos no pueden ejercer su función. Cuando se deja de administrar la terapia o cuando se activa el linfocito, el virus vuelve a transcribirse, multiplicarse e infectar a otras células. Estas células de memoria están distribuidas por todo el cuerpo, por lo que intentar eliminar todas aquellas que estén infectadas no es posible. En la actualidad, no existen vacunas contra el VIH debido a la gran variabilidad del virus que hemos explicado y a que no existen sistemas animales, puesto que el virus es específico de humanos, por lo que los resultados encontrados en animales no se pueden extrapolar a humanos. Sin embargo, la búsqueda de vacunas del VIH se centra en la inducción de generación de anticuerpos y la activación de células específicas del sistema inmune contra el virus. La transmisión del VIH se produce a través de 4 fluidos: sangre, semen, fluidos vaginales y leche materna, por lo que los métodos de prevención se centran en el uso de métodos de protección durante las relaciones sexuales, profilaxis posexposición al virus y terapias antirretrovirales para las madres infectadas. Este último método se hace con el fin de evitar la infección durante el parto debido al intercambio de sangre. Por el contrario, este virus no se contagia a través de saliva, por lo que no se transmite a través de besos, contacto de manos, por compartir baño o agua.